En el cumpleaños de mi hijo me lo echó en cara. El mejor regalo para mí sería que desaparecieras de mi vida para siempre. Sonreí, me retiré en silencio y lo dejé celebrando. Una hora después la policía llegó, rodeó mi patio y arrestó a mi hijo. No vas a creer lo que pasó después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia. La torta de chocolate se tambaleaba peligrosamente en mi mano izquierda mientras buscaba a tientas la manija de la puerta trasera. En el cajón de la cocina me esperaban 28 velitas, pero antes quería sorprender a Brandon con esta obra maestra casera. Bajo mi brazo derecho llevaba un regalo envuelto, el reloj antiguo que él había admirado meses atrás, una reliquia familiar que perteneció a su abuelo. Risas se filtraban por la puerta de vidrio. La voz de mi hijo se mezclaba con otras en una animada conversación. El aire templado de abril traía consigo el aroma de hamburguesas asadas. El clima era perfecto para celebrar su cumpleaños número 28. Me detuve en la puerta, escuchando con cuidado para no interrumpir algo importante. A través del vidrio, vi a Brandon junto a la parrilla, acompañado de Mike y Jason, sus amigos de siempre. Samantha estaba sentada en la mesa del patio, revisando su celular mientras otros invitados se paseaban por el jardín. «Tu papá se lució con esta fiesta», dijo Mike, su voz claramente audible. «Nuevo sistema de sonido. Cerveza premium. Hasta contrató un servicio de catering para los bocadillos». Brandon dio un largo trago a su botella. «Sí, bueno, como siempre, intentando comprar mi cariño. Cree que el dinero arregla todo». Me congelé, aún con la torta en las manos. El regalo empezó a pesarme más. «Al menos se preocupa», intervino Jason. «Mi viejo no me llama hace 6 meses. Créeme, estás mejor que yo». La risa de Brandon no tuvo ni una pizca de calor. Roberto siempre encima de mí, exigiéndome que consiga trabajo, que me mude, que sea responsable, como si no entendiera que la economía está hecha un desastre. Apreté los dedos contra el plato de la torta. A través del vidrio vi a mi hijo hacer un gesto despectivo con la botella de cerveza. Sinceramente, el mejor regalo que podría darme sería si ese viejo por fin desapareciera de mi vida para siempre. Estoy harto de sus sermones y de su necesidad de controlar todo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Di un paso atrás, casi dejando caer la torta. 28 años de cumpleaños, navidades, partidos de béisbol, cuentos antes de dormir, todo reducido a este acto de crueldad casual. «¿Quién lo diría? Tu papá tan insistente», bromeó Mike, alzando su botella como brindando. Jason soltó una carcajada. «Seguro ya tiene tu vida entera organizada en una hoja de Excel. Así son los ingenieros, ¿no?» «Exacto. Todo tiene que ser a su manera o no se hace». Brandon se giró hacia la casa y yo me aparté de la puerta, apoyándome contra la pared para que no me viera. A veces desearía que simplemente, no sé, encontrara otro lugar donde estar, de forma permanente. El regalo se deslizó de mi brazo, cayendo suavemente sobre el felpudo. Lo recogí justo cuando mis piernas amenazaban con rendirse. El reloj de mi padre, heredado por generaciones, de repente parecía no tener ningún valor. «Siempre puedes mudarte», gritó Samantha desde la mesa sin despegar la vista del celular. «¿Con qué dinero?» Él controla todo. Actúa como si yo todavía tuviera 12 años. Brandon terminó su cerveza y arrojó la botella vacía al bote de basura más cercano. «Pero bueno, al menos el alquiler gratis está bueno». Las risas volvieron a estallar. Yo seguía inmóvil. Un hombre de 62 años sosteniendo una torta para alguien que deseaba que desapareciera de su vida. Las velas en la cocina ya no tenían sentido. ¿Qué estaba celebrando? Mis manos comenzaron a temblar. La torta se tambaleó peligrosamente mientras los recuerdos se amontonaban. La fiesta de graduación de Brandon, cuando me presentó como el que paga todo. La cena familiar donde se burló de cada historia que contaba. La mañana de Navidad,
en la que no levantó la vista del teléfono mientras abría los regalos. ¿Había sido tan ciego todo este tiempo? Me apoyé en el marco de la puerta, luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Dentro de la casa, mi cocina aún esperaba con las decoraciones que había colgado esa misma mañana. La mesa del comedor sostenía regalos que había elegido cuidadosamente durante semanas. Todo lo que hice, todo lo que planeé, reducido a un viejo controlador. La fiesta seguía sin saber que yo estaba ahí. Brandon seguía junto a la parrilla, dando vuelta a las hamburguesas, mientras Mike contaba alguna historia que hacía reír a todos. Se veían tan cómodos, tan naturales en su burla del hombre que les daba casa, comida y el suelo mismo sobre el que estaban parados. Retrocedí, la torta aún temblando en mis manos, el regalo sintiéndose como un cadáver en el otro brazo. A través del vidrio vi a mi hijo viviendo su verdad, disfrutando de una fiesta financiada por alguien a quien deseaba fuera de su vida. Mi pecho se tensó. No era solo dolor, era algo más frío, más calculador. Pensé en la hipoteca que había pagado durante 5 años desde que compré esta casa, en los servicios, el seguro, los impuestos, la comida en el refrigerador, el auto en el que Brandon se movía sin permiso. Todo lo que daba por sentado mientras deseaba que yo desapareciera. Me giré hacia la cocina. Mi mente empezaba a funcionar de otra forma. Si Brandon deseaba con tantas ganas que me fuera de su vida, quizás era hora de concederle ese deseo, pero no de la forma en que él esperaba. La torta podía esperar, las velas también. Primero, necesitaba hacer unas llamadas. Habían pasado 10 minutos desde que me refugié en la cocina. La torta de cumpleaños yacía abandonada sobre la encimera, el glaseado levemente derretido por mis manos temblorosas. Iba y venía entre la nevera y la ventana, observando cómo mi hijo seguía con su celebración mientras yo procesaba el golpe emocional que acababa de recibir. Luego de respirar hondo varias veces, crucé la puerta corrediza con pasos firmes. Sin torta, sin regalo, sin fingir una celebración, solo un padre buscando respuestas de su hijo ingrato. Brandon seguía donde lo había dejado, levantando su cerveza mientras charlaba animadamente con Mike y Jason. El humo de la parrilla flotaba con pereza entre nosotros mientras me acercaba a su círculo. Algunos invitados me miraron de reojo, seguramente esperando otra típica interrupción paternal para bajar la música o pedir que recogieran sus cosas. «¡Brandon!», mi voz cortó la risa como un cuchillo. «¿Podemos hablar en privado?». Se giró con la indiferencia de quien jamás ha enfrentado consecuencias reales. Era la misma expresión que había tenido cuando lo descubrí usando mi tarjeta de crédito para compras en línea, o cuando los vecinos se quejaban por las fiestas mientras yo trabajaba hasta tarde. «Papá, lo que escuchaste es cierto», dijo, encogiéndose de hombros sin molestarse en bajar la voz. «Estás entrometiéndote en mi vida, y todos aquí lo saben». La franqueza me aturdió. No hubo ni rastro de vergüenza ni intento de justificación. Solo una honestidad brutal, dicha con la confianza de alguien que jamás ha sido responsabilizado por nada. «¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que he hecho por ti? Nadie te pidió que lo hicieras. Fue tu decisión apoyarme», dijo Brandon, bebiendo otro trago mientras sus amigos asentían con aprobación. «Actúas como si te debiera algo por decisiones que tú tomaste». Mike dio un paso hacia él, posicionándose como respaldo. «Tiene razón, señor. Los padres eligen tener hijos». La crueldad casual de esa frase me dolió más que las palabras de Brandon. Su círculo de amigos reforzaba su falta de respeto, justificándolo con argumentos disfrazados de lógica. Miré alrededor, a mi propio patio, comprado con mi trabajo, mantenido con mi esfuerzo, y vi a los invitados comenzando a notar nuestra conversación. 28 años. Mi voz se mantuvo firme pese a la rabia que crecía en mi pecho. 28 años dándote todo lo que necesitabas. «Y yo nunca pedí nada de eso»,
replicó Brandon alzando la voz envalentonado por la audiencia. ¿Quieres agradecimiento por cosas que yo no pedí? Ese es tu problema, no el mío. Jason se rió, un sonido filoso en el aire templado. Típica mentalidad de boomer. Yo me sacrifico, así que tú me debes. Los invitados empezaban a callar, formando un semicírculo en torno al enfrentamiento. Algunos lucían incómodos, pero nadie intervenía. Era su entretenimiento, un drama familiar en vivo que seguramente recordarían por semanas. Así que cuando dijiste que desearías que desapareciera de tu vida, ¿lo decías en serio? Los ojos de Brandon mostraron una leve sorpresa, la primera grieta en su fachada, pero rápidamente la reemplazó con agresividad defensiva. Sí, lo dije, estás siempre encima mío, sermoneando, imponiendo tus expectativas. Quizás si tuvieras tu propia vida en vez de intentar controlar la mía, los dos seríamos más felices. El grupo se había expandido. Las conversaciones alrededor del jardín se habían silenciado. Podía sentir todas las miradas sobre mí. El padre controlador, el hombre que no deja a su hijo vivir en paz. Tu casa, tu comida, tu auto. Cada palabra salía medida, deliberada. Todo eso lo da alguien a quien tú deseas que desaparezca. Así es, respondió Brandon sin una pizca de calidez. Y cuando por fin te vayas, voy a extrañar el alquiler gratis por 5 minutos. Después me las voy a arreglar. Samantha soltó una risita desde la mesa del patio, finalmente apartando la vista de su celular. Brandon, eres terrible, dijo, pero con tono de cumplido, como si su crueldad fuera encantadora en lugar de devastadora. Su risa se mezcló con las carcajadas de Mike y Jason, creando una banda sonora de burla para mi humillación. Me quedé de pie, rodeado de gente celebrando la crueldad de mi hijo. 28 años de trasnochos con fiebre, proyectos escolares, clases de manejo, matrícula universitaria, todo reducido a interferencia no deseada frente a un público que encontraba divertido el colapso de mi familia. La música seguía, el asador humeaba, los invitados bebían mi cerveza y comían mi comida, mientras veían cómo se desintegraba lo poco que quedaba del respeto entre padre e hijo. Di la espalda al círculo de rostros, algunos burlones, otros incapaces de sostener la mirada. La risa de Brandon me siguió mientras regresaba a la casa. Pero algo había cambiado. Ya no sentía solo dolor, sino una frialdad nueva. Él quería que me fuera. Eso podía arreglarse, pero no como él esperaba. Los escalones crujieron bajo mi peso mientras subía al segundo piso, cada paso alejándome del eco de la fiesta que celebraba mi humillación. Cerré la puerta de mi habitación con un clic suave, separándome por fin de la pesadilla en la que mi hijo festejaba mi anulación. Permanecí inmóvil, dejando que el silencio me envolviera. A través de las paredes aún se filtraban las voces, los brindis, su risa. Por la ventana vi a los invitados deambular por el patio, sus sombras proyectadas sobre las piedras, como si danzaran sobre mi dignidad. El espejo del tocador reflejaba a un hombre que no reconocía. ¿Cuándo me convertí en este sujeto? ¿En el felpudo que soporta insultos con una sonrisa? ¿El que alimenta a quien lo desprecia? Frente a mi reflejo, los recuerdos me asaltaron con una violencia inesperada. La vez que Brandon me arrastró por 3 agencias de autos, exigiendo que firmara como aval para vehículos que no podía pagar. Cuando sugerí algo más modesto, se disculpó con el vendedor como si yo fuera una vergüenza. Mi papá no entiende que la imagen lo es todo, dijo sin pudor. Terminé pagando un Honda usado de $15,000 que despreció durante meses. Otra escena emergió, la cena navideña, en la que invité a sus amigos, intentando construir puentes. Cociné durante días para mostrarles que su padre no era el ogro controlador del que hablaba. Después del postre, Mike había dicho: Brandon nos cuenta que eres bastante estricto. Debe ser difícil tener a alguien monitoreando cada paso. Brandon levantó su copa entre risas. No tienen idea. Mi papá cree que sabe lo que es mejor para todos. Había sonreído todo el tiempo.
Había servido vino a quienes se burlaban de mí, mientras mi propio hijo conducía la orquesta de desprecio. Pero esta noche era distinta. Hoy Brandon por fin había dicho en voz alta lo que pensaba, y algo dentro de mí cambió para siempre. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio trasero. Ahí estaba él, animado, gesticulando con una cerveza nueva en la mano, probablemente contando su más reciente victoria sobre el viejo. Sus amigos lo rodeaban como discípulos, atentos a cada palabra. Todos ellos viviendo en mi casa, comiendo mi comida, bebiendo mi cerveza, celebrando mi derrota pública como si fuera un logro compartido. ¿Cuántos años había financiado yo esta falta de respeto? Mi mente, entrenada durante 3 décadas para resolver problemas complejos como ingeniero, comenzó a trabajar de otra manera: variables, restricciones, resultados deseados. Brandon quería que desapareciera de su vida. Yo quería respeto, o al menos poner fin al desprecio activo. El enfoque actual, paciencia, generosidad, esperar gratitud, había fracasado estrepitosamente. Era hora de aplicar una metodología diferente. Me giré del vidrio y me miré otra vez en el espejo. Esta vez vi algo distinto. Ya no era la víctima, el hombre resignado que tragaba humillaciones en silencio. Era un hombre con recursos, con opciones, con inteligencia suficiente para usarlas eficazmente. Brandon tenía 28 años y jamás había tenido un empleo real. No tenía ahorros, ni historial crediticio, ni habilidades prácticas más allá de consumir lo que yo proveía. Su estilo de vida completo dependía de mi continua disposición a subsidiar su comodidad mientras se burlaba de mi existencia. ¿Qué pasaría si ese subsidio simplemente desapareciera? La claridad de ese pensamiento fue como una inyección de oxígeno en un cuarto cerrado. Yo era el propietario de esa casa, sin hipoteca. Cada factura de servicios, cada pago de impuestos, cada alimento del refrigerador, cada kilovatio de electricidad que usaba en sus videojuegos nocturnos, todo eso salía de mis cuentas. Si de verdad quería que desapareciera, podía concederle ese deseo, pero en mis términos, no en los suyos. Me acerqué a la puerta. El bullicio de la fiesta seguía abajo, sin tener idea del cambio que se había producido en el hombre que lo había hecho todo posible. Brandon estaba a punto de aprender la diferencia entre independencia y abandono, entre libertad y responsabilidad. Él pedía espacio. Pronto tendría todo el espacio que pudiera soportar. Habían pasado 25 minutos desde que me alejé de esa ronda de burla. Bajé las escaleras con pasos medidos, cada uno llevándome más cerca de una confrontación que cambiaría para siempre la dinámica de esta casa. Abrí la puerta trasera. La escena era la misma: música sonando, invitados conversando con bebidas en la mano, Brandon dominando la escena frente a la parrilla. Pero yo ya no era el mismo. Crucé directamente el patio hasta llegar a la mesa del DJ, donde alguien había instalado el sistema de sonido. La mayoría de los presentes aún no se daban cuenta de que el hombre que había financiado cada detalle de esa fiesta estaba a punto de tomar una decisión que transformaría la noche por completo. Tomé el micrófono inalámbrico, justo donde esperaba encontrarlo. Lo levanté con la misma calma con la que solía presentar soluciones técnicas ante directorios empresariales. Localicé el control de volumen. La música se apagó abruptamente. El silencio cayó como una cortina. La fiesta se terminó, dije, mi voz clara, amplificada a todos los rincones del jardín. Les pido a todos que abandonen mi propiedad ahora. El impacto de esas palabras fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron. Las botellas de cerveza quedaron congeladas a medio camino de los labios. Incluso los más borrachos comprendieron que algo grave acababa de suceder. Brandon pasó rápidamente por una secuencia de expresiones: sorpresa, vergüenza, y luego esa arrogancia habitual que había marcado nuestra relación durante años. «Nadie se va a ir», dijo dirigiéndose a la multitud, no a mí. «Esta es mi fiesta y todos están bienvenidos a quedarse el tiempo que quieran».
Mike apareció de inmediato a su lado como era previsible. «Roberto, no arruines la celebración del chico, es su cumpleaños». «Esta es mi propiedad», respondí al micrófono con tono firme. «Tengo derecho legal a decidir quién se queda y quién se va». Jason soltó una carcajada. «Vamos, señor Davis, no sea dramático. No estamos haciendo nada malo». Algunos invitados comenzaron a incomodarse. Sentían que el conflicto familiar estaba saliéndose de los límites habituales. Pero el núcleo de Brandon permanecía firme, rodeándolo con la lealtad de quienes nunca han enfrentado consecuencias reales. «Papá, baja ese micrófono y deja de hacer el ridículo», dijo Brandon con ese tono condescendiente que había perfeccionado. «Estos son mis amigos, esta es mi fiesta y tú estás actuando como un loco». El micrófono amplificó cada palabra de mi respuesta para que todos las escucharan con claridad. «Yo soy el dueño de esta casa. Yo pago la hipoteca, los servicios, el seguro y los impuestos. Esta no es tu propiedad, Brandon, es mía». «¿Y qué? Me has estado manteniendo por años. Es lo que hacen los padres», dijo, restando importancia con un gesto de la mano. «No puedes echar a la gente porque estás teniendo una crisis emocional». Samantha soltó otra risita desde la mesa. Otros comenzaron a murmurar entre ellos, pero nadie se movió hacia la salida. «De hecho, sí puedo», respondí. «Cualquier propietario tiene derecho a pedir que abandonen su propiedad. Si se niegan, se convierte en allanamiento». Mi seguridad pareció perforar la burbuja de confianza alcohólica de Brandon. Miró a sus amigos, buscando el mismo apoyo que antes. Esta vez, el silencio era más notorio. «¿No hablas en serio?», dijo Mike, pero su tono ya no tenía el descaro anterior. «Llamaré a la policía si no se van en 5 minutos», afirmé, dejando el micrófono sobre la mesa y entrando a la casa. Brandon gritó desde atrás, ya no con burla, sino con un tono más cercano al pánico. «Papá, no puedes hacer esto. Son mis amigos». Me detuve en la puerta trasera y miré al grupo una última vez. 30 años organizando fiestas, comprando comida, limpiando el desastre después, soportando burlas en mi propio jardín. «Tú querías que desapareciera de tu vida», dije. «Así es como funciona eso. Cuando me voy, la casa se va conmigo». Cerré la puerta con un clic suave, ahogando el estallido de voces que siguió. Desde la ventana de la cocina, vi cómo los invitados comenzaban a mirar hacia la casa con incertidumbre. Algunos ya se dirigían a la salida lateral. Caminé hacia el teléfono de la pared y marqué el 911. 25 minutos después de mi llamada, las luces rojas y azules barrieron el patio trasero como el faro de una tormenta anunciando el final de una larga calma. La atmósfera casual de la fiesta se evaporó en cuanto los invitados vieron el patrullero estacionarse en la entrada. El oficial Javier Molina apareció primero por la reja lateral. Su uniforme y su presencia bastaron para captar la atención de cada persona en mi propiedad. A su lado llegó su compañera, la oficial Carla Gómez, ambos con esa autoridad tranquila que viene con años de lidiar con conflictos suburbanos. «¿Quién llamó a la policía?», preguntó Molina, con un tono firme pero neutral. «Yo», respondí acercándome desde la puerta trasera de la casa. «Esta es mi propiedad. Pedí que terminaran la fiesta y que se fueran. Se negaron». El oficial asintió mientras sacaba una libreta y miraba a su alrededor. Los invitados, que minutos antes reían y brindaban, ahora estaban más interesados en mirar al suelo o en fingir conversaciones triviales. La música ya se había detenido. Solo quedaban el rumor de voces tensas y alguna risa nerviosa que flotaba en el aire. «¿Puede comprobar que usted es el dueño de la casa?», preguntó Gómez. Le entregué mi licencia y una copia del último recibo del impuesto predial, documentos que había preparado en el lapso entre mi llamada y su llegada. Años de ser propietario me habían enseñado la importancia de tener todo en regla. La oficial Gómez avanzó hacia el centro del patio y habló con claridad, haciendo que cada palabra resonara con autoridad. «Todos los presentes deben abandonar esta propiedad de inmediato. El propietario ha solicitado su salida.
Si permanecen aquí sin su consentimiento, estarán incurriendo en el delito de allanamiento. La reacción fue inmediata. Algunos invitados, especialmente los más alejados en el jardín, comenzaron a recoger sus cosas. No querían tener nada que ver con un problema legal. Otros, sin embargo, miraron a Brandon buscando una señal, alguna dirección, pero él no tenía nada que ofrecerles y su rostro por primera vez esa noche mostraba verdadera incertidumbre. «Esto no es justo», gritó Samantha. «Brandon nos invitó. Teníamos permiso». «Señorita», respondió la oficial Gómez con serenidad, «un hijo adulto que vive en casa de sus padres no tiene autoridad legal para invitar personas si el propietario se opone». Brandon se adelantó. La seguridad que lo había envuelto antes comenzaba a desvanecerse, aunque aún mantenía un tono altivo. «Oficiales, esto es ridículo. Es mi fiesta. Mi padre solo está siendo vengativo». «Señor», dijo el oficial Molina, dirigiéndose a él con la calma profesional de quien ha escuchado excusas 100 veces. «Las disputas familiares no cambian las leyes de propiedad. Si su padre es el propietario y les ha pedido que se retiren, deben cumplir». Observé desde la puerta trasera mientras el grupo de invitados comenzaba a disolverse. Aproximadamente la mitad ya se había dirigido hacia la salida. Los más sensatos comprendían que desafiar a la policía por una fiesta no valía el riesgo. Pero el núcleo duro de Brandon, Mike, Jason y Samantha se mantenía junto a él, con una lealtad irracional que rozaba la necedad. «¿Cuánto tiempo tienen para irse?», pregunté al oficial Molina, manteniendo el tono calmo que había usado durante toda la noche. «Solemos dar unos minutos razonables», respondió, «pero si se niegan después de la advertencia oficial, la situación escala». El mensaje era claro. Brandon ya no podía manipular la narrativa. Las consecuencias estaban por llegar. «Papá», dijo, ahora con una mezcla de rabia e incredulidad, «no puedes hacer que nos arresten por una fiesta». «No estoy haciendo arrestar a nadie», contesté. «Solo estoy ejerciendo mi derecho como propietario. Lo que ocurra ahora depende de si respetan eso o no». Gómez miró su reloj y escaneó el patio. Habló con firmeza. «Quienes deseen irse por su cuenta deben hacerlo ahora. En 5 minutos, quienes permanezcan serán considerados en violación de la ley». Ese ultimátum provocó otra oleada de salidas. Incluso algunos de los más cercanos a Brandon empezaron a alejarse, evaluando si su amistad justificaba una noche en la comisaría. El grupo, que había empezado con unos 20 invitados, se redujo rápidamente a 6 o 7 personas. Brandon, al ver cómo se desmoronaba su círculo de apoyo, pareció por fin comprender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Pero en lugar de ceder, cruzó los brazos con gesto desafiante. «Yo vivo aquí», anunció. «Esta es mi casa también». Molina ya estaba perdiendo la paciencia. «Joven, está cometiendo una infracción. Esta es su última oportunidad para retirarse voluntariamente». «No me voy a ir. Esto es absurdo. No pueden arrestar a alguien por estar en su propia casa». «En realidad sí podemos», intervino Gómez, moviéndose con precisión para flanquearlo. «Usted no es propietario de esta vivienda y ha sido notificado por el dueño legal que debe irse. No lo ha hecho». Brandon titubeó. Sus ojos iban de un lado a otro. De los policías, a mí, a sus amigos, que ya no sabían si quedarse o correr. Por primera vez, noté algo distinto en su voz. «Papá, diles que esto es una locura. Yo vivo aquí». «Tú vivías aquí con mi permiso», le respondí. «Permiso que retiro ahora mismo». Molina dio un paso adelante. Las esposas colgaban de su cinturón visibles, listas. «Gire y ponga las manos detrás de la espalda». «¿Estás hablando en serio?». La voz de Brandon tembló ligeramente. El miedo comenzaba a abrirse paso. «¿De verdad vas a dejar que me arresten?». «De la vuelta ahora mismo». El momento se estiró como un hilo a punto de romperse. Vi la cara de mi hijo pasar de la incredulidad a la ira y luego a una desesperación que jamás le había visto. 28 años de evitar responsabilidades
llegaban a su fin. Brandon se giró lentamente con rigidez, mientras el clic metálico de las esposas resonaba en el patio como un portazo final. Brandon Davis, dijo Molina con voz impersonal, está arrestado por allanamiento y por desobedecer una orden legal. Samantha soltó un grito ahogado. «Esto no puede estar pasando. Roberto, no puedes dejar que arresten a tu propio hijo». La miré sin alterar el tono. «No estoy dejando nada. Los llamé porque Brandon se negó a respetar mis derechos como dueño de casa». Los oficiales comenzaron a guiarlo hacia la salida. Brandon se giró para verme. Su rostro era una mezcla de odio y desconcierto. «Nunca te voy a perdonar por esto. ¿Crees que ganaste algo? Acabas de cometer el error más grande de tu vida». El veneno en sus palabras, horas antes, me habría destruido. Ahora solo confirmaba que tomar medidas drásticas había sido lo correcto. Un hijo que puede hablarle así a su padre mientras lo arrestan en su propiedad ha perdido todo derecho a reclamar lealtad familiar. «Ya veremos», le dije. El motor del patrullero arrancó. Las luces volvieron a girar mientras se alejaban de mi casa. Observé desde el porche cómo se lo llevaban, bajo custodia policial, finalmente enfrentando consecuencias reales. Samantha lloraba junto al asador abandonado. Mike y Jason recogían botellas con la torpeza de quienes no saben qué hacer cuando la autoridad interrumpe la fiesta. En pocos minutos, incluso los más cercanos a Brandon tomaron sus cosas y salieron por la reja lateral. El equipo de música estaba apagado, la parrilla enfriándose en la brisa, platos descartables y vasos plásticos por todos lados. Pero el silencio ya era mío. Y mi casa también. La mañana siguiente a la partida de Brandon, se sintió como si estuviera viviendo en una casa completamente diferente. El café burbujeaba en la cafetera en un silencio absoluto, mientras me sentaba en la mesa de la cocina sin el menor sonido proveniente del piso de arriba. No había quejas, no pedidos, no demandas lanzadas desde el cuarto como un patrón dando órdenes. Una llamada rápida a la oficina del secretario del condado confirmó lo que la oficial Gómez había anticipado. Brandon cumpliría exactamente 14 días por allanamiento y alteración del orden público. Su liberación estaba programada para el 29 de abril a las 9 de la mañana. 14 días exactos. 2 semanas enteras para ejecutar el plan que había nacido con absoluta claridad en el momento mismo de su arresto. Los días siguientes los dediqué a trabajar con la misma precisión metódica que definió mi carrera como ingeniero. El primer paso fue reunir toda la información sobre la realidad de Brandon, muy distinta de la fantasía en la que vivía. Revisé mis registros financieros de los últimos 5 años. En este vecindario, un alquiler equivalente rondaba los $2.800 al mes. Las cuentas de servicios públicos promediaban $350 mensuales. En alimentación, calculé que yo aportaba al menos $400 cada mes. El seguro de la propiedad, el mantenimiento, los impuestos y otros gastos menores elevaban el costo real de su vida a aproximadamente $4.200 mensuales, más de $50.000 al año. Eso era lo que me costaba mantener el desempleo de Brandon, sin contar sus fiestas, la gasolina que me pedía, ni las emergencias que demandaban intervenciones financieras inmediatas. Durante esa misma fase de investigación, comencé a analizar el mercado inmobiliario. Las casas similares en esta zona se vendían entre $820,000 y $880,000, dependiendo del estado y ubicación. La mía, bien cuidada y recientemente renovada, fácilmente alcanzaría el rango más alto. Una y otra vez, al mirar mis papeles, regresaba a mi mente la memoria del día de la feria de empleos, en noviembre pasado. Lo había llevado a 3 lugares distintos. Lo esperé pacientemente mientras dejaba solicitudes y, por la noche, repasamos juntos técnicas de entrevista. Una semana después, supe por un conocido que Brandon había arruinado deliberadamente cada una de esas entrevistas. Llegó tarde, mal vestido, respondió con soberbia. Cuando lo confronté, su respuesta fue brutalmente honesta. ¿Para qué voy a tomar un trabajo de salario mínimo si tú me das todo aquí?
Esa conversación debió ser mi despertador. En lugar de eso, acepté su lógica perversa y continué financiando el comportamiento que estaba destruyendo la posibilidad de que existiera entre nosotros un mínimo de respeto. Al final de la primera semana de su encarcelamiento, mi decisión era irreversible. Brandon deseaba que desapareciera de su vida. Lo había dicho en público más de una vez y con la suficiente crueldad como para dejar claro que hablaba en serio. Muy bien, desaparecería, pero no como el padre derrotado que él pensaba seguir manipulando indefinidamente. La casa sería vendida mientras él estaba en la cárcel, completamente ajeno a la realidad que lo esperaba. Y el dinero de la venta financiaría mi retiro en un lugar tranquilo, muy lejos de California, en algún rincón del país donde Brandon jamás imaginaría buscar al padre que deseó ver fuera de su vida. Durante la segunda semana, investigué comunidades de retiro en distintos estados: Arizona, Colorado, Carolina del Norte, lugares con buen clima, costos razonables y, lo más importante, sin ningún lazo con mi pasado. Brandon, con sus amenazas al momento de ser arrestado, había dejado en claro cómo me veía. No como un padre digno de respeto, sino como un obstáculo que debía ser eliminado. «Te vas a arrepentir de esto», me dijo. Esa clase de chantaje emocional era exactamente lo que había tolerado por años. Pero esta vez no habría vuelta atrás, ni negociación, ni rendición emocional. El enfoque ingenieril era claro: eliminar la variable que causaba la disfunción del sistema. En este caso, esa variable era mi continuo financiamiento a alguien que despreciaba al proveedor. A medida que se acercaba la fecha de su liberación, confirmé mi decisión y preparé todo. Sobre la mesa de la cocina, al lado de mi taza de café, estaba la tarjeta de Michelle Johnson, una agente inmobiliaria con excelente reputación en cierres rápidos y eficientes. Su nombre lo había encontrado después de revisar minuciosamente reseñas en línea. Ella sería quien ejecutaría la siguiente fase del plan con la profesionalidad que necesitaba. La oficina de Michelle Johnson ocupaba una luminosa esquina en un edificio de oficinas del centro de San José. Desde sus ventanales se veía la ciudad que había sido mi hogar durante más de 30 años. Las paredes estaban adornadas con certificados enmarcados, fotografías de propiedades vendidas y frases motivacionales que hablaban de eficiencia, compromiso y resultados. Todo en ese espacio transmitía profesionalismo. Michelle me recibió con una sonrisa segura y un apretón de manos firme mientras me invitaba a sentarme frente a su escritorio pulcro y ordenado. Al sentarme, puse sobre la mesa una carpeta manila con todos los documentos de la casa, escrituras, historial de mantenimiento, planos, todo preparado con el mismo rigor con el que abordaba cada proyecto de ingeniería. «Gracias por llamarme, señor Davis», dijo ella con tono cordial pero directo. «Mencionó que necesita vender con rapidez. ¿Cuál es la urgencia?» «Motivos familiares», respondí sin titubeos. «Personales. Necesito actuar de inmediato». Michelle no mostró curiosidad. Su rostro permaneció neutral, como el de alguien que había escuchado cientos de razones similares y sabía que no todas se explicaban. Asintió y comenzó a revisar mis documentos con rapidez y soltura. En los siguientes 40 minutos, realizó un análisis del mercado con base en propiedades comparables en la zona, evaluó detalles del inmueble, discutimos estrategias de precios y proyectamos escenarios. Su eficiencia era admirable. Cuando terminó, alzó la vista y concluyó con seguridad: «Dado el estado de la propiedad y el mercado actual, recomendaría un precio de salida de $850,000. Con una buena estrategia de marketing y el estado en que se encuentra su casa, deberíamos recibir ofertas serias en menos de una semana». «Perfecto», respondí viendo cómo todo encajaba con la precisión de un plano bien diseñado. «Estoy de acuerdo con ese precio, y le propongo esto. Si logramos cerrar la venta con un contrato firmado antes del próximo martes, le pagaré $5,000 adicionales sobre su comisión habitual». Sus ojos se iluminaron apenas, pero su expresión se mantuvo profesional.
Señor Davis, tiene mi completa atención. Vamos a visitar la propiedad esta misma tarde para hacer una evaluación in situ. El trayecto hasta mi casa fue corto. Michelle me siguió en su auto y pude ver por el retrovisor su equipo fotográfico profesional en el asiento trasero. Mientras caminábamos por las habitaciones, algo en mí comenzó a removerse. Cada cuarto guardaba memorias de Brandon: cumpleaños con globos, noches de deberes, su bicicleta junto a la puerta, su cama cuando era pequeño, sus gritos de emoción cada Navidad. Ahora esos recuerdos parecían estampas de otra vida. Michelle tomaba nota de los acabados, la luz natural, los detalles arquitectónicos. «Está impecable», comentó mientras inspeccionaba la cocina remodelada y los pisos de madera recién barnizados. «Esta casa se va a vender rápido. ¿Ha considerado contratar una empresa de puesta en escena profesional? Lo que usted recomiende. El dinero no es problema, el tiempo sí». Revisó cada rincón con eficiencia. Su diagnóstico coincidía con el mío. La propiedad estaba lista para impresionar a compradores. Señor Davis, casas en estas condiciones no duran mucho en el mercado. Si trabajamos bien el fin de semana, podríamos tener múltiples ofertas el lunes. Múltiples ofertas significaban competencia, y eso podría significar vender incluso por encima del precio. El arresto de Brandon estaba rindiendo más beneficios de los que imaginé. Volvimos a su oficina para formalizar el proceso. En cuestión de horas firmamos contratos, acuerdos de marketing, documentos de divulgación. El ritmo era vertiginoso, pero efectivo. «Mañana temprano tomaré las fotos profesionales», dijo mientras guardaba los papeles en una carpeta. «La propiedad se publicará el jueves. Las visitas y casa abierta serán sábado y domingo. Como acordamos, este será mi proyecto prioritario». Habíamos dejado claro que su comisión tendría una bonificación de $5,000 si todo se cerraba antes del martes. Un incentivo totalmente legal y éticamente manejado que garantizaba su enfoque absoluto. «¿Está pensando mudarse dentro de la ciudad?», preguntó mientras me acompañaba a la salida. «Esto parece más que una simple reducción de espacio». «Es un cambio de vida completo», respondí con sinceridad, aunque sabía que no podía imaginar la profundidad real de esa afirmación. «Haré que esta transición sea lo más fluida posible». Sentí el peso de los contratos firmados en la mano al salir de su oficina. 7 días quedaban hasta la liberación de Brandon y ahora ya había un proceso legal, estratégico y profesional en marcha para ejecutar la lección más importante de su vida. «Una última cosa», le dije al detenerme en la puerta. «Claro, dígame». «Necesito coordinar los tiempos con mucha precisión. Por favor, manténgame informado de inmediato sobre cualquier interés serio». «Por supuesto. Recibirá actualizaciones en tiempo real sobre cada visita, cada oferta, cada consulta. Esto se va a mover rápido». Salí de la oficina con la certeza de que había convertido años de humillación en acción concreta. La casa donde Brandon había vivido como un rey desagradecido, alimentado por mi paciencia y mi cuenta bancaria, pronto sería el hogar de alguien que la valorara. El trayecto en auto hasta la cárcel del condado de Santa Clara tomó poco más de 30 minutos. El tráfico matutino me dio tiempo suficiente para repasar mentalmente cada paso del plan y prepararme emocionalmente para lo que sería, con toda probabilidad, mi último contacto con cualquier aspecto de la vida que había compartido con Brandon. El centro penitenciario emergía del paisaje industrial como un bloque gris de concreto, austero, imponente, funcional. Exactamente el tipo de estructura en la que las consecuencias se hacen visibles, un lugar donde la realidad no podía disfrazarse ni evitarse. Lo que Brandon enfrentaba allí no era castigo por castigo, sino el primer roce con la verdadera responsabilidad que tanto había evitado durante toda su vida adulta. Entrar al edificio implicó una serie de procedimientos sistemáticos: presentación de identificación, escaneo de metales, registro en la base de datos. Cada paso convertía a las personas en cifras, en sujetos controlados por la institución.
y en medio de esa maquinaria administrativa me dirigí al escritorio de información, donde un oficial de servicio revisaba sin emoción los datos de cada visitante. En su placa decía Sargento Dávila, y aunque compartía el mismo apellido que nosotros, no había relación alguna. Era un funcionario más del sistema. Le entregué mi licencia con serenidad. Quisiera confirmar la fecha de salida de un interno, dije sin rodeos. ¿Nombre? Brandon Davis. Fue detenido por allanamiento. El sargento tecleó con rapidez, con la rutina de quien hace esto docenas de veces al día. Su pantalla se iluminó con la información que buscaba. Brandon Davis, ingresado el 15 de abril. Su liberación está programada para el martes 29, a las 9 de la mañana. La confirmación exacta que necesitaba. El plan seguía avanzando como un reloj suizo. Gracias por la información. ¿Desea visitarlo ahora?, preguntó con la misma neutralidad con la que uno ofrece un recibo. La pregunta flotó unos segundos entre nosotros, como si el aire se hubiera vuelto denso. Era mi oportunidad de verlo cara a cara, de medir su estado emocional, de advertirle lo que venía, o quizás, incluso, de abrir una puerta a la reconciliación. Pero esa puerta había sido cerrada hace tiempo. Su arresto no había sido un punto de quiebre. Fue simplemente la confirmación final. «Number no será necesario», respondí con firmeza. El sargento asintió sin hacer más preguntas. No era su papel juzgar dinámicas familiares ni ofrecer consuelo. Su tarea era verificar información y lo había hecho con eficiencia. «Las visitas son de 2 a 4 de la tarde, si cambia de opinión», agregó sin mostrar interés. «Agradezco el dato, pero ya tengo todo lo que necesito». Caminé de regreso hacia la salida con la misma calma con la que había entrado. Los controles de seguridad, los pasillos, las puertas de acceso. Todo me pareció una metáfora perfecta de lo que Brandon estaba enfrentando por primera vez en su vida. Límites. No límites impuestos por mí con sermones o advertencias vacías, sino límites reales, inapelables, impartidos por un sistema que no negociaba con excusas. Durante 10 días, Brandon había sido reducido a un número, a un expediente, a un itinerario de encierro. 10 días en los que el sistema le enseñaba lo que yo, con todo mi cariño y apoyo mal dirigido, nunca logré inculcarle. La vida tiene consecuencias. El camino de regreso a casa fue silencioso, sin música ni distracciones. Iba afinando en mi cabeza los últimos ajustes. El día de su liberación, a las 9 en punto, él caminaría por la entrada de ese edificio con una bolsa plástica en la mano, la misma ropa con la que había sido arrestado y una expectativa clara. Volvería a su casa, a su cuarto, a su zona de confort. Pero al llegar, descubriría que la casa ya no existía para él, que su deseo de verme desaparecer se había cumplido, con la precisión y el detalle de una lección diseñada por alguien que conocía los sistemas mejor que nadie. Michelle me había prometido que el proceso de venta se movería rápido, y así fue. El lunes siguiente, al regresar a casa, revisé mi celular y vi su nombre en la pantalla. Respondí con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí. «Michelle, dígame». «Buenas noticias, señor Davis. La familia García ha aceptado nuestra oferta. Precio completo, pago en efectivo, sin condiciones. El cierre está programado para mañana, martes, a las 9:30 de la mañana». La sincronía era perfecta. Brandon saldría de la cárcel a las 9. A las 9:30, su antigua casa ya no le pertenecería ni en memoria. «Excelente trabajo, Michelle. Ese bono está más que ganado». Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de tareas. Los papeles se firmaron, los camiones de mudanza llegaron, las llaves se entregaron. La familia García, Carlos, María y sus 2 hijos, se instalaron con alegría y entusiasmo. Traían cajas, muebles, cortinas nuevas. El hogar que Brandon había tratado como un hotel sin reglas, ahora sería valorado por quienes realmente entendían lo que significa tener un techo propio. «Gracias por aceptar nuestra oferta tan rápido», dijo María, mientras sus hijos corrían por lo que antes fue la sala de Brandon.
Sabemos que estaba apurado por vender. A veces la vida cambia muy de golpe, respondí, entregándole las llaves del garaje y el control remoto. Solo tengo un favor que pedirles. Claro, díganos. Saqué un sobre blanco con el nombre Brandon, escrito con la misma letra clara y estructurada que había usado en planos y proyectos durante toda mi vida. Se lo entregué a María con calma. Mi hijo puede pasar por aquí mañana. Tal vez no sepa que la casa fue vendida. ¿Podría darle este sobre si aparece? Ella lo recibió con una amabilidad sincera. No preguntó nada. Había en su mirada una intuición natural, como si comprendiera que el contenido de esa nota no era asunto suyo, pero sí algo importante. La carta, redactada después de muchas revisiones, decía: «Dijiste que querías que desapareciera de tu vida para siempre. He decidido concederte ese deseo. La casa ha sido vendida. Me encuentro de viaje y seré inubicable por tiempo indefinido. Ahora tienes la independencia que tanto reclamabas. Roberto». 40 palabras, ni una más, ni rastro de emoción, ni promesas, ni explicaciones. Solo un mensaje frío y final. En cuanto la familia García se instaló, caminé hacia la casa de mi vecino Frank, llevando una sola maleta y un pedido sencillo. Él y yo habíamos sido vecinos durante 15 años, siempre correctos, siempre solidarios, sin invadirnos la vida. «Frank, ¿puedo quedarme unos días contigo? Estoy entre lugares por ahora». Él se hizo a un lado y me dejó pasar, sin hacer preguntas innecesarias. «Claro que sí, viejo amigo. ¿Vendiste la casa?» Era momento de hacer grandes cambios. No insistió. Su instinto le decía que era mejor no pedir detalles. Me ofreció su cuarto de huéspedes, desde cuya ventana tenía la vista perfecta de la entrada de lo que una vez fue mi casa. Esa noche, mientras veía desde arriba cómo la familia nueva se acomodaba, sentí una mezcla rara entre satisfacción y alivio. Brandon, al día siguiente, entendería finalmente lo que significaba pedir algo sin medir sus consecuencias. Las 9:30 de la mañana llegaron con la misma precisión milimétrica con la que había organizado cada paso del plan. Desde la ventana del segundo piso en la casa de Frank, observé cómo Brandon doblaba la esquina de la calle, caminando con la seguridad inconsciente de quien cree que el mundo sigue igual a como lo dejó. Vestía la misma ropa con la que fue arrestado, un poco más sucia, más arrugada, y llevaba en una mano una bolsa plástica transparente con sus pertenencias. Una cartera vacía, su celular descargado y quizás algún objeto personal más. Caminaba con la cabeza erguida, como quien vuelve a su zona de confort, a su cama, su comida, su derecho adquirido de vivir sin dar explicaciones. Lo vi atravesar la acera, llegar al portón y sacar con naturalidad sus llaves. La forma en que las movía, cómo levantó la barbilla antes de intentar abrir la puerta, mostraba que ni por un segundo sospechaba que todo había cambiado. Carlos, el nuevo propietario, estaba descargando una caja de la camioneta cuando lo vio. Los niños jugaban en el jardín delantero, corriendo por el césped que yo había podado tantas veces mientras Brandon dormía hasta mediodía. María estaba barriendo el porche con una escoba nueva. La escena era cálida, familiar, completamente ajena al desastre que estaba a punto de estallar. «¿Perdón?», dijo Brandon, levantando la voz con ese tono entre altanero y molesto que usaba cada vez que algo no se acomodaba a sus expectativas. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi casa?». Carlos dejó la caja en el suelo y se incorporó, limpiándose las manos en los pantalones. Su tono fue educado pero firme. «Amigo, esta ya no es tu casa. La compramos la semana pasada. Vivimos aquí ahora». «Eso es imposible», espetó Brandon, dando un paso hacia la puerta aún con las llaves en la mano. «Yo vivo aquí. Esta es la casa de mi familia». En ese momento María salió al porche. Lo miró de arriba abajo, reconociéndolo de inmediato. Su expresión fue una mezcla de comprensión y compasión, como si ya hubiera anticipado esta escena. «¿Eres Brandon Davis?», preguntó con voz calmada. «Sí», respondió, aliviado de que al fin alguien hablara con cordura.
Finalmente, por favor, explíquenme qué demonios pasa. ¿Por qué hay extraños viviendo en mi casa con todas sus cosas? El anterior propietario dejó algo para ti, dijo ella, y desapareció dentro un momento, regresando con el sobre que yo había preparado con tanto cuidado. Brandon lo tomó con una mezcla de suspicacia y arrogancia. El sobre tenía su nombre en letras claras, precisas, como cada plano que había diseñado en mi vida. Lo rompió con brusquedad, como si esperara una broma, una trampa. Pero cuando comenzó a leer, su rostro se transformó. Vi desde la ventana cómo su expresión pasaba de la confusión al desconcierto, luego a la comprensión y finalmente al derrumbe emocional. Sus piernas cedieron ligeramente y tuvo que apoyarse en el buzón, el mismo buzón que pintamos juntos cuando tenía 8 años. La bolsa con sus pertenencias cayó al suelo y se abrió, esparciendo su contenido sobre la acera. Volvió a leer la carta, 1, 2, 3 veces, como si repitiéndola pudiera encontrar una línea oculta, una señal de que había una segunda oportunidad. Pero no había segundas oportunidades. «Esto no puede ser real», susurró, su voz ahora desprovista de toda arrogancia. «Él no puede haber vendido la casa, no puede haberse ido así. Esto no es cómo funciona una familia». Carlos, con una expresión amable pero firme, respondió: «Lamento tu situación de verdad, pero tenemos todos los documentos. La venta fue legal y finalizada ayer por la mañana». Brandon se dejó caer junto al buzón. En su rostro se veía algo que no le había visto en años: miedo genuino. Miraba al suelo como un niño que ha perdido su camino. Sus manos temblaban y murmuró en voz baja: «¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer?». María lo observó un momento. Carlos tomó de nuevo la caja y se la llevó adentro. Ya no había más que decir. La escena era incómoda, tensa, pero también inevitable. Yo seguía observando todo desde la ventana del cuarto de Frank, sin moverme. Lo vi recoger lentamente sus cosas del suelo, ahora con manos pesadas, torpes, derrotadas. Ya no era el joven altanero que se burlaba de su padre frente a una parrilla, era solo un hombre quebrado, enfrentando la independencia que tanto había exigido. Por fin entendía el precio de la autosuficiencia. Durante horas no me moví. Aunque él se alejó calle abajo, el eco de su expresión, las lágrimas y ese sobre doblado con cuidado en su bolsillo quedaron grabados en mi memoria como una fotografía involuntaria. Había llorado, no como antes, con rabia o manipulación. No eran lágrimas de chantaje, eran verdaderas. Lágrimas de quien, al fin, entendió lo que había perdido. Y sin embargo, por más que una parte de mí sintiera compasión, la decisión seguía siendo la correcta. Pasaron varias horas antes de que pudiera alejarme de la ventana. Brandon había desaparecido calle abajo, perdido en una ciudad que ya no le ofrecía un refugio. Su figura se fue haciendo más pequeña hasta que finalmente se fundió con el fondo gris del pavimento. Pero la imagen de su rostro devastado, de sus lágrimas cayendo sin filtro, quedó grabada en mi mente como una fotografía dolorosa. No eran lágrimas de rabia ni de manipulación, eran lágrimas reales. Lágrimas de alguien que al fin comprendía el precio de su desprecio, la consecuencia de haber escupido sobre la mano que lo sostuvo durante 28 años. Por primera vez en su vida, Brandon había sentido lo que era estar verdaderamente solo, sin red, sin respaldo, sin excusas. Frank me encontró en la cocina esa misma noche, sentado frente a una taza de café que se había enfriado sin que yo diera un solo sorbo. Se apoyó con naturalidad en el marco de la puerta y, sin juzgar, preguntó con tono suave: ¿Día difícil viendo el drama del barrio? Algo así, respondí, sin apartar la vista del líquido oscuro frente a mí. El muchacho se veía bastante afectado por perder su casa, dijo, más como una observación que como un juicio. Le devolví la mirada y asentí lentamente. A veces las consecuencias tardan años en llegar, Frank, pero siempre llegan.
Él asintió con la sabiduría callada de quien ha vivido suficientes cosas como para entender que las heridas más profundas no siempre se ven desde fuera. No hizo más preguntas. Me ofreció un poco de pan y se retiró con la misma discreción con la que siempre había ofrecido su amistad. Su compañía durante esas 2 semanas había sido perfecta, presente, sin invadir, disponible sin preguntar. Me había brindado techo sin pedir explicaciones. Y esa noche comprendí cuánto se agradece el respeto silencioso de alguien que simplemente está ahí. A la mañana siguiente, la luz del sol californiano entraba por la ventana con una calidez que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me vestí sin apuro, guardé mi única maleta, la misma con la que había llegado, en el baúl del auto y al salir vi a Frank en su porche. Levantó la mano a modo de despedida, ese gesto simple que entre hombres de cierta edad resume respeto, cariño y adiós. Le devolví el gesto con una sonrisa serena. Gracias por todo, Frank. Suerte, Roberto, donde sea que vayas. Ambos sabíamos que este adiós era definitivo, que no había vuelta atrás. No para mí, no para Brandon. Él aprendería a valerse por sí mismo o no, pero ya no sería mi problema. No era una decisión tomada con rencor, sino con la sabiduría de quien ha soportado demasiado y ha decidido vivir el resto de su vida con dignidad. El motor arrancó sin esfuerzo y el camino costero se abrió ante mí como una promesa. Dejaba atrás décadas de responsabilidades, cargas emocionales, facturas pagadas con silencio y el peso invisible de la decepción acumulada. Llevaba en el banco $850,000. Llevaba en la maleta lo necesario para comenzar de nuevo, pero lo más importante, por primera vez en mi vida adulta, nadie dependía de mí, nadie exigía, nadie cuestionaba, nadie me llamaría para pedirme algo que no estaba dispuesto a dar. Brandon había recibido exactamente lo que deseó. Un padre ausente, una desaparición definitiva. Y yo, a mi vez, obtenía lo que tanto había anhelado en silencio. Libertad. No libertad del mundo, sino de esa culpa constante que arrastra un padre que ama más de lo que debería, que entrega más de lo que recibe y que tolera más de lo que es sano. La justicia de este acto no fue una venganza, fue consecuencia pura. Como en la ingeniería, donde una estructura colapsa cuando se sobrecarga sin refuerzo. Esta era mi restauración, mi equilibrio recuperado. A medida que la costa se desplegaba frente a mí, sentí que algo en mi interior se acomodaba. Ya no era el hombre que diseñaba soluciones para otros. Ahora diseñaría mi propia vida, sin dependientes, sin deberes heredados, sin amenazas emocionales. Solo yo, mi experiencia y la posibilidad abierta de un nuevo comienzo. ¿Qué haría Brandon ahora? No lo sabía. Tal vez aprendería, tal vez se estrellaría, pero por primera vez su destino estaría determinado por sus propias decisiones. Lo que él haga con esa lección ya no es asunto mío. Mientras el sol reflejaba su brillo dorado en el parabrisas y el mar se extendía hacia el horizonte, comprendí algo que nunca antes había admitido. No necesito ser necesitado para sentir que valgo. No necesito sostener a nadie para justificar mi existencia. A veces, lo más amoroso que uno puede hacer por un hijo es dejarlo caer. No por crueldad, sino para que aprenda a levantarse. Brandon estaba aprendiendo. Yo también. Y así, finalmente, desaparecí de su vida, tal como él pidió. Pero no como un cobarde, ni como un vencido. Me fui como un hombre que supo cuándo dejar de dar y cuándo empezar a vivir.